Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reforma agraria. Los integrantes de esta presentación son Borges Herencia Sebastián Carlos, Fernando Joaquín Rodríguez, Villafranca Jesús Andrea Milagros y Villafranca Jesús Cristian Taylor. En la introducción, la reforma agraria en el Perú buscó cambiar la propiedad de la tierra para corregir la desigualdad social. Durante años, pocos propietarios concentraron la tierra, mientras que muchos campesinos vivían en condiciones injustas. En 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado redistribuyó tierras y eliminó latifundios para lograr mayor justicia. Considero que fue una medida necesaria y beneficiosa, aunque también tuvo sus efectos económicos y sociales. Ahora veremos impactos políticos, económicos y sociales. Bueno, voy a hablarles sobre la parte política de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria en el Perú, iniciada en 1969, representa un proceso político profundo orientado a cambiar la forma en que se distribuía y poseía las tierras en el país. Su meta principal fue el latifundio, donde pocas personas controlaban grandes extensiones de terreno, o el extifundio, el minifundio en donde que se refería a parcelas demasiado pequeñas que eran para ser eficientes. Para ello, el gobierno tomó posesión de las grandes haciendas y las entregó a los campesinos, organizaciones y cooperativas. Pasar a una propiedad estatal, en parte de darles estabilidad económica y dignidad. Además, la reforma buscó promover la participación política de los campesinos en la gestión de las tierras y en la implementación de políticas agrarias. Las implicó en una democraciación real del poder político en el ámbito rural. El proceso tuvo un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas, que jugaron un papel clave en la ejecución y consolidación de la reforma, y se inscribió en un contexto político más amplio que incluía en la Guerra Fría, movimientos sociales internos y demandaban cambios estructurales en el país. Parte económica de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria implementada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969 no solo fue una medida política y social, sino también un cambio profundo en el modelo económico del país, especialmente en el sector agrario. Desde el punto de vista económico, el objetivo central era transformar la estructura de la propiedad de la tierra, acabar con el sistema latifundista y hacer más productiva y justa la economía rural. Se expropiaron grandes haciendas y se distribuyeron las tierras entre campesinos organizados en cooperativas agrarias y empresas comunales. La intención era que estos nuevos actores agrarios generaran una agricultura moderna, eficiente y más equitativa. Sin embargo, la realidad fue más compleja. Aunque se logró distribuir la tierra, muchas de las nuevas cooperativas no fueron sostenibles, no contaban con suficiente capacitación técnica, apoyo financiero ni infraestructura. Además, la estatización del campo redujo los incentivos para la innovación y la eficiencia. Como resultado, la productividad agrícola disminuyó y en lugar de dinamizar la economía rural, muchas regiones se estancaron o dependen aún más del Estado. Bueno, esta vez, profesora, a mí me toca hablar sobre la parte social de la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria, que fue implementada en 1969 durante el régimen de Juan Velasco Alvarado, produjo transformaciones significativas en el ámbito social, especialmente en lo rural, al desmantelar el sistema latifundista y redistribuir las a las poblaciones campesinas. Esta medida alteró de manera decisiva las estructuras del poder tradicional, reduciendo la influencia de los antiguos hacendados y reconociendo por primera vez a los campesinos como actores con derechos dentro del Estado peruano. El acceso a la tierra, así como la creación de cooperativas agrarias, permitió una reorganización de las comunidades rurales en torno a principios de participación colectiva y autogestión. Este proceso fortaleció la identidad social del campesinado y les otorgó una nueva visibilidad política y cultural en la sociedad nacional. Como afirma Kotler y Grompon en 2000, la reforma promovió una reconfiguración del espacio rural que, más allá de lo económico, pues buscó integrar a los sectores históricamente que fueron excluidos, y asimismo, Claren
en el 2004, señala que este cambio tuvo un efecto simbólico poderoso al elevar la autoestima colectiva de los campesinos y transformar las relaciones sociales en este campo. No obstante, la falta de acompañamiento técnico adecuado, las fallas en gestión de las nuevas organizaciones agrarias y la debilidad del Estado en la fase de implementación limitaron el alcance sostenido de estos avances. A pesar de sus deficiencias, el impacto social de la reforma agraria representó un punto de inflexión en la historia del Perú, al modificar de forma estructural la relación entre la tierra y el poder y la ciudadanía rural. La reforma agraria en el Perú implementada en 1969 fue un proceso complejo y multifacético que buscaba transformar la estructura de propiedad de la tierra y promover una mayor justicia social y económica. En el ámbito rural, a través de la redistribución de tierras, la alimentación de los latifundios y la promoción de cooperativas agrarias, la reforma agraria intentó abordar las profundas desigualdades y injusticias que habían caracterizado al sector agrario peruano durante décadas. Aunque la reforma agraria logró redistribuir la tierra y dignificar al campesino como ciudadano, también enfrentó desafíos y limitaciones que afectaron su sostenibilidad y eficiencia. La falta de apoyo técnico y financiero, la estatización del campo y la falta de incentivos para la innovación y la eficiencia fueron algunos de los factores que limitaron el impacto y la efectividad de la reforma agraria. A pesar de sus limitaciones, la reforma agraria sigue siendo un tema importante en la historia y la política del Perú. Su legado continúa siendo relevante en la actualidad y su experiencia puede servir como un valioso aprendizaje para futuras políticas y programas que buscan abordar los desafíos del sector agrario y promover el desarrollo rural en el Perú. En resumen, la reforma agraria fue un intento valiente de transformar el sector agrario peruano y promover una mayor justicia social y económica. Aunque su implementación y resultados fueron complejos y multifacéticos, su legado continúa siendo importante y relevante en la actualidad. La experiencia de la reforma agraria puede ser utilizada para informar y mejorar futuras políticas y programas que buscan promover el desarrollo rural y la justicia social en el Perú.